Siempre se dijo que Turquía es un puente entre Oriente y Occidente. De hecho, su principal ciudad y vieja capital, Estambul, es la única metrópoli del mundo construida sobre dos continentes, el europeo y el asiático. Esto le ha otorgado un papel fundamental en la historia y algunos dolores de cabeza, como por ejemplo no saber a ciencia cierta de qué lado posicionarse. Turquía, a lo largo de los años, debió trabajar cuidadosamente en lograr un equilibrio que no los alejara de sus principios religiosos tradicionales, pero que al mismo tiempo los convirtiera en una nación moderna, abierta y tolerante. Con un presidente conservador que en su anterior cargo de primer ministro logró avances económicos y fue criticado por, según la opinión de muchos, haber hecho retroceder al país en cuestiones sociales y de tolerancia, esta nación está siendo blanco del terrorismo. En lo que va de este año, Turquía ha sufrido más de 7 atentados terroristas que han dejado decenas y decenas de muertos y que no solo se está cobrando vidas humanas, sino también está teniendo una repercusión inevitable en la economía del país y sobre todo en el sector turístico. Turquía es el 6º país más visitado del mundo. Justamente la economía ya no es la misma de hace unos años y las constantes explosiones están mellando la imagen del país a nivel mundial. El último atentado en el tercer aeropuerto más transitado de Europa pudo haber sido una masacre aún mayor. Esta terminal aérea es transitada por millones de extranjeros cada año. Evidentemente, la idea era tener repercusión internacional. Los conflictos rodean a Turquía. Siria, Irak. En el sur está el desestabilizado norte de África con Libia y Túnez encabezando la lista de países en conflictos. Y mientras, aquí se suceden los ataques. Pero, ¿por qué tanta hazaña contra este país que se enfrenta no solo al Estado Islámico, sino a la guerrilla kurda separatista en un conflicto que ya lleva 7 décadas y que recrudeció a partir de las políticas severas del actual gobierno? Primero tenemos que hablar de Turquía como país de paso, es decir, el país a través del cual yihadistas o simpatizantes del Estado Islámico procedentes de Rusia, de Europa e incluso de algunos países americanos han llegado a Siria, que es principalmente donde se asentó el Estado Islámico ya a partir del año 2013 y especialmente desarrollándose durante el año 2014. Luego tenemos que pensar en Turquía como un país musulmán, un país en el cual comunidades musulmanas pueden simpatizar, especialmente las de tipo salafista, con las ideas del Estado Islámico, y eso haya podido permitir que se desarrollasen ciertas estructuras, por un lado estructuras de gobierno de las cuales el Estado Islámico alardea en sus boletines propagandísticos y por otro lado también que se puedan generar comunidades internas operativas a la hora de atacar. Estados Unidos ha considerado siempre a este país un aliado en la convulsionada zona de Oriente Medio. Si bien no es una nación árabe, comparten tradiciones con los vecinos de esa raza. Y son los únicos de mayoría musulmana que mantienen buenas relaciones, más allá de algunos altibajos, con Israel. Rusia merece un capítulo aparte. Fueron socios estratégicos cuando Erdogan era el primer ministro. Luego se pelearon a muerte y ahora parecen volver a estar en sintonía. Una alternancia que confunde a los de afuera. Desde que los niños van a la escuela, aquí se les enseña que este país está rodeado de enemigos. Algo que se hace carne y los lleva a amar las teorías conspirativas. Aquí se dice en Turquía, y es un dicho muy común, que no hay mejor amigo de un turco que otro turco. Y esto está en la conciencia colectiva de este país, por lo tanto siempre que hay algún tipo de injerencia externa lo primero que hacen es revolverse y atacar con un gato panza arriba ante cualquier tipo de injerencia. ¿Quiénes son los enemigos ahora mismo? Pues yo creo que el primer enemigo de Turquía es sí misma, es la misma Turquía, una sociedad que es capaz de dividirse muy rápido entre ellos, una sociedad ahora mismo que está liderada por gente que ha dejado de creer en los valores puros del secularismo turco, de entender Turquía como un bloque secular y ha aplicado lo que podríamos llamar el tamiz sectario, especialmente de tipo religioso. Turquía se prepara para celebrar sus 93 años como República Democrática tras la revolución liderada por el que llaman creador de la patria moderna, Mustafa Kemal, conocido como Atatürk o padre de los turcos. Acabó con las monarquías de sultanes que gobernaban el Imperio Otomano. Reconquistó territorios en manos de países vecinos, cambió el alfabeto árabe por el latino para acercar a esta nación a Occidente, le dio espacio a las mujeres en una sociedad tradicionalmente machista y, lo más importante, garantizó con el ejército la laicidad del Estado. Independencia total entre religión, que es un derecho personal e individual, y país. Algo que los actuales líderes, según el parecer de muchos, están intentando cuestionar.
¿Qué papel, qué rol juega en Medio Oriente Turquía? Sí. Y veíamos imágenes, por otra parte, muy icónicas, ¿no? De esas mezquitas, con la mezquita azul de Istambul, que son los lugares que también ansían conocer a aquellos viajeros desde Uruguay o de Occidente y de Europa, principalmente, que quieren llegar ahora, sobre todo en lo que es el periodo estival de Europa, ¿no? Por eso también atacaron el aeropuerto de Istambul en una etapa en la que se preveía la llegada masiva de turistas. Ahora bien, el rol que juega Turquía en los conflictos, bueno, es bastante diferente según cada guerra que tenemos allí instalada. En el caso de la guerra civil de Siria, un país vecino de Turquía, ahí lo que vemos es que el presidente Erdogan lo que quisiera ver es que cae el gobierno de la familia de lo que es el dictador al-Assad, porque nunca hubo una buena sintonía entre ellos. Hay que recordar que los Assad son chiíes, de una minoría dentro del chiismo, que son los alawíes, mientras que Turquía sigue siendo una potencia y un líder en cuanto al movimiento suní en lo que es los 1.500 millones de musulmanes en el mundo. Ahora bien, Turquía sobre todo tiene una amenaza latente en lo que es dentro de su territorio a través de lo que son las facciones kurdas que reivindican una autonomía, no ya una soberanía, una independencia como antes con el Partido Histórico de los Trabajadores, el PKK, sino que ahora, a resultas de lo que ha sido esa guerra civil en Siria, pero también el combate al Estado Islámico, facciones kurdas que operan a ambos lados de la frontera siria y turca siguen representando, así lo perciben las autoridades turcas, una amenaza para los turcos. ¿Qué se debe hacer con las imágenes que se generan? Porque atentados de este tipo generan imágenes realmente muy fuertes que nosotros decidimos no compartir habitualmente con quienes ven la televisión pública, especialmente por la sensibilidad que generan, y además esa es una de las intenciones de quienes están realizando esos atentados. Y eso es otro punto importante a notar. Yo creo que tenemos que empezar a plantearnos muy en serio en los medios de comunicación, por cierto, no solo de Uruguay, sino del mundo entero, qué se debe hacer con este tipo de vídeos donde casi a pocas horas después de los atentados puedes ver en vivo y en directo prácticamente cómo esa persona se está inmolando. Porque esto es lo que busca el Estado Islámico, justamente generar terror, pero también que haya una réplica de ese terror a través de esos vídeos que se convierten rápidamente en virales, y por tanto esto vuelve a ser una llamada a la reflexión, porque tenemos que ver que hay personas ahí que están autorradicalizándose, o grupos, células que sin ser parte de la organicidad del Estado Islámico, de Al-Qaeda, quieran emular ese tipo de gestas. Hay una suerte de franquicia internacional de estos grupos de terroristas que ahora, justamente cuando se está acercando al final del Ramadán, cuando llegamos a la fiesta del fin del ayuno, podrían intensificar este tipo de ataques para sembrar el terror. Lo hemos visto en las últimas horas. Dando, ¿no? Por ejemplo, en Bangladesh, en Irak, con esa campaña de terror, 212 muertos, que no hay que olvidar, pero también, por supuesto, en las últimas explosiones en Arabia Saudí. 3 explosiones en 3 puntos bien diferentes, con lo cual yo creo que vivimos en un momento en el que debemos aprender a convivir con un nivel de alarma elevado, y justamente no podemos seguir restando destinos de nuestra lista de viajes, porque de lo contrario vamos a quedarnos con muy poquitos países a los que podamos viajar moderadamente seguros. Además hay un tema de intereses, no tanto de los terroristas como de los gobiernos que quieren luchar. Porque explota una bomba en cualquier lugar del mundo, si muere alguien, el Estado Islámico aprovecha para decir fuimos nosotros, y los gobiernos que quieren luchar contra el Estado Islámico dicen fue el Estado Islámico. Entonces se retroalimenta permanentemente. Claro, en el caso de Istambul parecería que el modus operandi sí responde al del Estado Islámico. Lo que llama poderosamente la atención es por qué no lo han reivindicado todavía. Los 3 atacantes también de los atentados en el aeropuerto de Istambul, el tercero más concurrido y con mayor tránsito volumen de viajeros de Europa, por ejemplo, hay que recordarlo, son de procedencia rusa como también soviética, o de naciones que antaño pertenecían a la órbita moscovita y que son comunidades y estados hoy independientes, Kirguistán y Uzbekistán, donde hay población musulmana. Y eso hay que entenderlo también, que hay infiltrados dentro de lo que es la organicidad, los aparatos de seguridad también del Estado Islámico, y podríamos ver en las próximas semanas, por ejemplo, que quizás no haya sido el Estado Islámico, sino que haya otros intereses por detrás de golpear a Turquía ahora, justamente también porque aquí es un tablero de ajedrez donde todas las potencias están moviendo sus peones, porque hay distintos conflictos geopolíticos, geoestratégicos, que están muchas veces en oposición. Bien, ¿y qué rol juega la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte? Tú mencionaste que Turquía integra la organización que agrupa a las principales potencias europeas con Estados Unidos en la defensa entre ellos.
¿Cómo juega ese factor? Bien, esa discusión se dio de manera bastante elevada cuando justamente Rusia parecía amenazar con una represalia después del capítulo del derribo de ese jet, de ese caza ruso en noviembre pasado, pero la OTAN ahí hubiera tenido que, por el artículo 5, acudir en respuesta a uno de sus socios, a uno de sus miembros, para ampararlo. Eso no llegó a correr la sangre, ¿verdad? Es decir, realmente finalmente pudieron llegar a un enfriamiento de relaciones que ahora están retomando, pero la OTAN considera todavía a Turquía un socio válido, sobre todo porque le exigen ahora al presidente Erdogan también que combata con mayor firmeza, con mayor ahínco, las posiciones del Estado Islámico. Justamente en las últimas horas hemos visto que se ha intensificado el bombardeo por parte de la aviación turca sobre supuestas posiciones de los terroristas pertenecientes al Estado Islámico, con lo cual también el atentado de Estambul puede haber sido justamente una represalia, porque Turquía ahora sí está cerrando esos pasos fronterizos en esas 70 millas que comparte con la frontera de Siria, ¿verdad? Entonces es importante comprender que Turquía tiene sus propios intereses a cuidar. Las facciones kurdas que han estado poniendo el pecho a las balas contra el Estado Islámico están recibiendo suministro de armas de las potencias europeas sobre todo, pero además están granjeándose la simpatía de la comunidad internacional, porque ellos están combatiendo en lo que es la provincia de Rojava, con Kobani como esa ciudad ya que va a pasar a la historia como digamos el símbolo de lo que fue la lucha contra el avance del Estado Islámico. Entonces están recibiendo apoyo internacional, que esto pone muy nerviosas a las autoridades turcas y sobre todo al presidente Erdogan, que no tiene interés en que los kurdos sigan exigiendo autonomía y soberanía. Recordemos que Turquía es la nación que tiene mayor cantidad de kurdos, aproximadamente el 20% de sus 80 millones de habitantes serían kurdos, con lo cual juegan un rol estratégico importante también como electorado. Solamente el año pasado hubo una gran cantidad de enfrentamientos y de atentados, algunos de ellos perpetrados por facciones kurdas, las llamadas YPG, pero también aquellos que siguen la ideología del partido histórico de los trabajadores, el PKK, cuyo fundador conocen bien en Uruguay aquellos que se han dedicado a estudiar la historia reciente de los kurdos, como es Öcalan, que está en la cárcel, una de las cárceles de máxima seguridad desde la década del 90. Para cerrar este tema, Susana, ¿el Estado Islámico va a ser vencido o cuando a las potencias ya no les sea necesario se le va a dejar de dar atención y ya está? Bueno, aquellos que entienden en cuestiones de guerra, de resolución de conflictos, dicen que cuando hay un conflicto de esta magnitud y con tantas franquicias, lo que suele ocurrir es que hasta una de las partes en conflicto, en liza, queda totalmente extenuada, no se termina la guerra, ¿verdad? Y por ahora lo que hay es un suministro constante, tanto en el mercado de armas como en el mercado negro, por donde le llega justamente carros de combate, pero también vemos que ha habido un escaso, yo digo, seguimiento a lo que es la actividad propagandística del Estado Islámico en las redes sociales, cómo pueden seguir todavía difundiendo vídeos que son tremendamente virales, pero que además incitan al odio, incitan a lanzar ataques contra el enemigo, ya sea un infiel, ya sea un hereje, etcétera. Con lo cual, por ahora vamos a seguir teniendo mucho Estado Islámico para rato. Terminará cuando aquellos que lo crearon quieran terminar con esa amenaza.